Interesante, digo. La realidad es que todos aquellos que queremos y militamos por una sociedad que sea más justa, digo, creo que algo que nos legó a todos los militantes del campo popular son las tres consignas de soberanía política, justicia social y ¿cuál me falta? Justicia social. Acá se nota que no es militante. No. Acá se ve que continuamos no hay con el programa. No. Lo que quiero decir, esas son tres consignas básicas para cualquier militante en Argentina que intente generar un gobierno que favorezca el desarrollo de las personas y de la persona en el sentido más amplio, de la comunidad, digamos. Hay un montón de legados de exactamente la doctrina peronista que, más allá de dónde vengamos, hay un momento en que uno adscribe. No hay manera que no. Y yo le quería preguntar a Ezequiel, en su reseña que hizo recién, fue controvertido ese día, ¿no? Por ahí eso fue lo que quedó un poco ahí dando vueltas. Sí, el tema de también la llegada, digamos, también en Ezeiza, evidentemente Perón, en nuestra visión, digamos que a los 18 años del exilio de Perón, Perón actuó como un péndulo, ¿no? En relación a la derecha y a la izquierda peronista. Eso tiene una acción concreta, digamos, cuando viene de Ezeiza. El tema es que Perón se había acercado a distintos sectores. Bueno, ustedes recordarán el asesinato de Rucci, digamos, un elemento muy importante que hace que el peronismo y la derecha tengan una reacción con todo lo que venía la juventud, la JP, Montoneros, venían con una reacción de pedirle a su líder, ¿no?, la patria socialista, y evidentemente en Ezeiza esas dos visiones se encuentran y hasta definen quién iba a tener la seguridad del palco en Ezeiza, donde ustedes saben muy bien que Perón no pudo bajar. Millones de personas se acercaron a la vuelta de Perón del exilio, y eso trajo muchísimos enfrentamientos entre estos dos sectores del peronismo, tanto, digamos, de la derecha peronista, que estaba vinculada mucho con el sindicalismo peronista, y la JP de una visión totalmente distinta, intentando decirle al líder: nosotros queremos una patria socialista. Ese enfrentamiento con muchos, digamos, tiros, como se dice, ¿no?, con los fierros muy al latente, hizo que Perón no pueda bajar, digamos, en Ezeiza, y tuvo que aterrizar en Morón, ¿no? Las cosas de la vida que hicieron que aterricen en la casa de María Eugenia Vidal. Increíble. No, yo lo que quería decir, escuchando lo que decía Marcela, ¿no? Bueno, ninguno de los que estamos acá nos reconocemos peronistas, y creo que no está mal decirlo. Pero sin embargo, por ejemplo, el 17 de octubre les puedo mostrar el celular, infinidad de mensajes con saludos hacia mí. Sí. Y el otro día, el 17 de noviembre, también, ¿no? Y yo lo que digo es, creo que a partir de Néstor y de Cristina hubo un ayornamiento de todo lo que tiene que ver con el campo nacional y popular, y creo que terminamos siendo los más grandes peronistas, porque fuimos los que terminamos defendiendo el proyecto de Néstor y de Cristina, inclusive hasta defendiéndolo ante los más acérrimos peronistas. ¿Sí? Bueno, y esto es una contradicción, y yo creo que está muy bueno que haya pasado esto. Y lo que sucedió fundamentalmente con los tres gobiernos kirchneristas, fue que se abrió ese espectro, el peronismo de alguna manera se abrió, incorporó a las juventudes, y unas juventudes menos identificadas con la militancia puntualmente partidaria, ¿no?, sino con una militancia más social, más comprometida, que sentían identificado en la figura de Néstor y de Cristina aquellos que le dieron la oportunidad para militar y comprometerse, ¿no? Podría decirse que es la militancia de la justicia social, la militancia de la solidaridad, la militancia de que el otro me importa. Es esa la militancia que nos interesa, me parece, ¿no? Si bien puede ser el Día del Militante peronista, también tenemos que tomar en cuenta estos otros militantes que se nos van sumando y los cuales sumamos, ¿no? Porque
tal vez como la compañera comparto esta idea de por ahí no pertenecer, pero sí reconocer estos 3 elementos fundamentales ante cualquier otro partido, ¿no? Sí, creo que 2 cosas. Digamos, me pasa lo mismo que comentaba Marcelo. Yo siempre digo el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Peronista, tiene que ver con esto, con la lealtad, en este caso con el líder, de ir y poner el cuerpo, salir a reclamar sobre la libertad de Perón. Y tiene que ver con eso, con reconocer a aquel que está parado en tu misma vereda, más allá de que tenga liderazgo y todo lo demás, aquel que representa aquello que vos querés y también jugarte en esa representación. Creo que eso es algo que también podemos reconocer en la inmensidad de militantes que resistimos desde el campo popular estos 4 años del macrismo, que también hizo que sea posible este presente, ¿no? No sé, realmente fue muy... El campo popular estuvo muy golpeado con la derrota, no podíamos entender qué pasó, por qué dejaron de votarnos o a esa propuesta, y la seguimos sosteniendo y militando y pensando de qué manera y qué estrategia, y no bajamos los brazos, y creo que eso fue importante. Y respecto del Día del Militante, que es el 17, con la llegada de Perón, también tiene que ver con, digamos, con esa misma actitud, la misma actitud de la resistencia peronista, la misma actitud de no defender aquello que crees que es propio, que te representa, y nos pasó ahora, o algo que intentamos hacer, ahora nos queda el gran desafío de poder sostenerlo. Marcela, una pregunta que te quería hacer de antes y ahora te estoy escuchando y creo que te la voy a hacer ahora antes de que terminemos, ¿no? Porque bueno, en las reuniones que en las que pudimos participar en el Instituto Patria inclusive, o en alguna de las entrevistas que hicimos, recuerdo por ejemplo a Eduardo Anguita, en vez de en la entrevista, pero sí en la charla después, o el otro día hablando con Daniel Placeres, diputado uruguayo del Frente Amplio, ellos hablan de la burocratización de los militantes, ¿no? Entonces, en todos los casos se reconoce como uno de los motivos del fracaso, de la derrota por lo menos, ¿no? En las elecciones anteriores, es eso, ¿sí? O sea que eran militantes que laburaban mucho en todo esto de lo que estamos hablando, pero que accedieron al gobierno y se burocratizaron y se olvidaron de salir a la calle. No nos puede volver a pasar. No nos tiene que volver a pasar. No nos tiene que volver a pasar. Pero nos tiene que volver a pasar no solo porque la representación nos puede abandonar y pueden elegir otras cosas, sino nos puede pasar porque el contacto permanente con el territorio a nosotros nos completa, nos interpela, digamos. Igual no dejo de decir que es muy agobiante, no es tan fácil. Seguramente, pero me parece que, a ver, pensando en estas cosas y entendiendo de que yo tengo 51 años y no tengo dudas de que los mejores 12 años, por lo menos de un gobierno que haya vivido, sí, fueron los 12 años de Néstor y de Cristina. Y comparado con estos últimos 4 años, fueron atroces, ¿no? Entonces, uno piensa, podemos dar un paso a costado. O sea, si nosotros nos vemos agobiados, evidentemente es porque te pongo a vos porque sos funcionaria. No puedo yo, Marcela, bueno, Carlos, vení vos porque yo no puedo. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, se nos acusó de mucha corrupción. Entiendo de que no fue así, pero entiendo de que no fue así, o sea, sin creer de que no hubo corrupción, porque seguramente la hubo, sí, porque en todos los gobiernos de Argentina, de Latinoamérica y del mundo hay corrupción. Pero nosotros representamos un gobierno nacional y popular, y en el gobierno nacional y popular no puede haber corrupción. En realidad, viste, como decía mi mamá, hay que ser y parecer. Sí. Hay que ser y parecer. Bueno. Y hay que construir desde ahí. Hay que ser y parecer. No es fácil, digamos, porque esas prácticas están arraigadas en la política. Hay un montón de cosas para trabajar. Creo que es parte de lo que hay que repensar. Pero además, insisto en esto, la representación. Nosotros sabemos que tenemos un enemigo poderoso que son los medios de comunicación y lo que se quiere instalar sobre específicamente los representantes de los movimientos populares. Lo vemos, cuáles son las consecuencias gravísimas ahora
Con lo cual, insisto con esto, decía mi mamá, hay que ser y parecer. Sí, yo quería retomar la idea de Graciela del tema del militante, ¿no? Y este espectro que se abre y por ahí lo que tenemos que rescatar cada uno es la actitud militante en la vida, frente a una clase, en tu laburo, con tus hijos, ¿no? Teniendo claro cuál es el objetivo en el discurso. Por ahí a veces, o por lo menos lo siento yo, las grandes estructuras están como perimidas, como que por ahí no contienen el grado de militancia deseado, porque hay bajada de línea, hay otras cuestiones, hay compromisos ya adquiridos que hay que responder, y muchas veces supongo que los militantes, cuadros importantes, como lo puede ser vos, ha tenido que contar hasta 3 y seguir sumando, ¿no? Porque la historia es estar juntos en esa diferencia, pero si cada uno de nosotros mantenemos esa actitud militante de vida, por ahí no nos pasa, Marcelo. Está bien, yo lo que digo es que o sea, parecería como que se pierde la militancia cuando accedemos al gobierno. Mira, a eso me refiero, ¿no? Digo, ahí rescato lo que dice Néstor cuando asume como presidente, ¿no? Esto de decir, yo no dejo mis ideales en la puerta, o sea, esta cuestión de insistir. Lo que digo que no es fácil y es agobiante es porque es 24 horas. Seguro. Eso es lo que tiene. Igual no lo decía por vos, Marcela, lo que quiero decir es que el militante que sí, en el último de los casos asume un cargo sí, y se siente agobiado, su mejor aporte a la militancia puede ser el dar el paso al costado para que venga otra persona, otro militante que pueda seguir con ese camino. Lo que es agobiante es la actitud militante. No importa el lugar que ocupes, te pasa como docente, te pasa, claro, ¿no? Claro. La actitud militante es agobiante, es muchísimo, digamos, te llena de energía, pero también es agobiante. Sí, y no tiene que ver tanto con la gestión, es muy agobiante en ese sentido. Y respecto, digamos, para agregar un poquito, respecto de la otra área que yo decía de violencia institucional, de violencia institucional. También es una situación difícil. Cuando vos trabajás, digamos, son lugares finitos, donde trabajás cuando vos sos el Estado, o representante del Estado, y en realidad trabajás una temática donde el Estado es aquel, ¿no?, que en este caso viola los derechos humanos, en casos gravísimos de muerte, o en casos menores, como hostigamientos u otros tipos de cuestiones, que también generan un daño tremendo. Es esto de saber claramente dónde uno está parado antes de llegar a la gestión y mantener ese lugar durante la gestión con la herramienta que te da ser el Estado y con los límites que te da ser el Estado, ¿no? Es un trabajo arduo.